Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Es un placer nuevamente poder llegar hasta ustedes en sus hogares a través de este medio por el cual lo hemos venido haciendo ya por varias semanas. Siempre con el deseo de compartir con ustedes una enseñanza de la palabra del Señor. En esta noche nosotros vamos a estudiar el Salmo 38. Salmo 38 es el texto de estudio para esta noche. Entonces le ruego a usted que está ahí en casa que por favor abra su Biblia en esa escritura. Salmo 38, Salmo 38. Y luego me gustaría también pedirles que, si es posible, busquen en su Biblia, en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro en la palabra del Señor. El quinto libro, el último del Pentateuco. Busque Deuteronomio, porque vamos a buscar varios versículos, varios textos en ese libro que nos van a servir para poder entender lo que estamos hablando en este estudio del Salmo capítulo 38. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay dos verdades muy importantes. Una, que si uno encubre el pecado y no se aparta del pecado, la Biblia dice, no va a prosperar. Eso es una verdad. Y la segunda verdad es que si uno ha cometido pecado, pero confiesa el pecado y se aparta de ese pecado, la Biblia dice y promete que alcanzará misericordia. Y ese es un texto de inicio para el estudio que vamos a tener hoy. Es que el Salmo 38 se basa en un asunto de pecado y confesión. Pecado y confesión. Algunos creen que ese Salmo 38 tiene que ver con el sentimiento, las situaciones emocionales que experimentó el rey David cuando había deliberadamente decidido pecar con Betsabé. Y luego entendemos que había decidido enviar a su esposo, al esposo de Betsabé, Urías Eteo, a la muerte. Y que este salmo tiene que ver con ese tiempo en que la conciencia acusadora atormentó a David en una manera tremenda, como vamos a ver en el estudio. Aunque eso podía ser cierto, que el salmo pues se refiera a ese tiempo de angustia en la vida del rey, también podría ser que se refiera a algún asunto que se dio en alguna otra ocasión, no lo sabemos. Pero el asunto es que vamos a ver el salmo, vamos a estudiarlo y a sacar algunas lecciones importantes. Entonces, si usted está ahí en el Salmo 38, si usted ve el título del Salmo, si usted tiene una Biblia como la que tengo yo, hay un título en el Salmo. Antes de arrancar el versículo 1, hay un título que dice así: Salmo de David para recordar. Salmo de David para recordar. Es interesante notar esas palabras, porque dice para recordar. La verdad es que ese es un asunto muy cierto cuando pensamos en los asuntos de si debo olvidar o recordar. Hay cosas que sería bueno en su vida y en mi vida no olvidarlas, porque no olvidar ciertas cosas nos pueden ayudar a prevenir caer nuevamente en el mismo error. Y al evitar caer en el mismo error, porque recordamos las experiencias de los errores pasados, evitamos entonces volver a vivir las consecuencias que generaron aquel error que cometimos anteriormente. Pero si olvidamos, volveremos a cometer el mismo error y seguramente volveremos a experimentar, a recibir las mismas consecuencias de aquel error. Ahora, pudiera ser que las consecuencias que lleguen por un segundo error, el mismo error pero cometido una segunda vez, esas consecuencias podrían ser peores que la primera vez que las experimentamos. Yo y usted conocemos a personas, sean cercanas o sean amigos o sean vecinos, que hemos visto cometer errores terribles. Quizá nosotros mismos hemos experimentado esto. Y esas personas han cometido errores terribles y nosotros hemos visto cómo ellos han experimentado luego las consecuencias de aquellos errores. Consecuencias garrafales muchas veces,
en la vida de ellos y en la vida de sus seres cercanos. Y a veces uno ve lamentablemente cómo estas mismas personas vuelven a cometer otra vez el mismo error y las consecuencias no se dejan esperar. Lógicamente, consecuencias negativas para la vida de ellos. Uno se pregunta entonces, ¿acaso ellos olvidaron la experiencia primera que tuvieron? ¿Olvidaron lo que vivieron, lo que experimentaron, los terrores, las angustias? ¿Cómo es posible que después de haber dejado aquella vida anterior o aquellas malas intenciones o aquellas malas acciones, aquellos errores terribles, cómo es que volvieron a caer en el mismo error para caer otra vez en las mismas consecuencias? ¿Acaso olvidaron las experiencias? Y muchas veces nosotros olvidamos esas experiencias. En el caso de David dice, este es un salmo para recordar. ¿Qué es lo que él quería recordar? Es importante el asunto de recordar, hablando de las experiencias. ¿Sabía usted que al pueblo de Israel se le exhortó a recordar que ellos habían sido esclavos en Egipto? Ahora, le dije que tuvieran Deuteronomio, el libro de Deuteronomio abierto ahí, listo para buscar unos versículos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, el versículo 15, leo para ustedes, 5:15. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acuérdate la palabra. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que los israelitas recordaban muchas veces su vida en Egipto. Y no la recordaban como algo terrible que hubieran experimentado, sino que entendemos por la historia que muchas veces recordaban la tierra de Egipto con añoro. Recordaban su tiempo allá, recordaban las comidas que ellos tenían allá. Y añoraban como volver después. ¿Por qué no volvimos en Egipto? ¿Por qué no volvimos a Egipto? ¿Y por qué no morimos allá en Egipto? Habían ellos olvidado cómo habían sido esclavos en Egipto y los tormentos que habían experimentado, el sufrimiento que habían experimentado, lo habían olvidado y ahora querían como volver allá o pensaban allá. Me pongo a pensar si esto no sucede muchas veces con nosotros y la vida antigua que vivimos. Y a veces recordamos la vida antigua como con añoro y olvidamos la esclavitud que experimentamos en la vida antigua. La esclavitud con Satanás, la esclavitud con el pecado y las angustias que experimentamos. Y por eso nosotros no debemos olvidar, es importante recordar, para evitar el temor de la conquista. Israel tenía que conquistar la tierra de Canaán. Ahora, ellos tenían que enfrentar pueblos muy poderosos ahí, pueblos muy aguerridos, pueblos muy terribles. Inclusive la Biblia nos dice que algunos de los habitantes de esa tierra eran gigantes. Había temor en el corazón de ellos, pero para evitar ese temor, Moisés les instaba a recordar la grandeza de Dios. Es bueno no olvidar, es bueno recordar. Y si usted va ahí en el libro de Deuteronomio, que tiene abierto ya, en el capítulo 7, el versículo 18 dice así: no tengas temor de ellas, hablando de las naciones enemigas. No tengas temor de ellas. Acuérdate de la palabra, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Es bueno recordar. Y recuerda, le dice Moisés al pueblo, lo que hizo Dios con Faraón y con todo el pueblo de Egipto. Podemos recordar la historia. Dios destruyó Egipto. Dios quitó la vida de Faraón porque ellos se levantaron contra Dios y no querían dejar salir al pueblo. Y Dios luego sacó al pueblo con mano poderosa. Y ellos debían recordar y así no tener temor de las otras naciones que iban a enfrentar en el futuro, sabiendo lo que Dios ya había mostrado delante de ellos. Para evitar que los israelitas comenzaran a quejarse y murmurar contra los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo, Moisés les recordó o los recuerda
acerca de María, su hermana, que una vez murmuró contra Moisés y Dios la castigó con una lepra. Ella estuvo 7 días fuera del campamento con una lepra terrible que cayó sobre ella. Y eso fue como un castigo. Eso se encuentra en Deuteronomio. Si usted busca ahí un poco más adelante el capítulo 24, el versículo 9 dice así del 24: acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Y esto está hablando acerca de qué es lo que hizo con María. Si usted lee el contexto, habló contra el sacerdocio, habló contra el líder sacerdotal que era realmente Moisés. Moisés y Aarón fue el sumo sacerdote, pero la Biblia habla de Moisés como sacerdote de Dios también. Ella murmuró contra Moisés y Dios le castigó con una lepra. Es bueno recordar ciertas cosas, recordar ciertos asuntos, recordar ciertas verdades, recordar experiencias, recordar los errores para no volver a cometer los mismos errores. Mantenga siempre ahí una marca en el libro de Deuteronomio, porque vamos a volver ahí para unos textos más. Pero yendo al Salmo 38, encontramos ya lo siguiente. Entrando en el tema del capítulo, en el Salmo 38, el Salmo nos revela algunas cosas importantes, varias verdades. Primera verdad es que es una realidad que Dios castiga a sus hijos. Se enoja y castiga a sus hijos. Y eso lo vemos en el versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer Salmo 38, 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. El castigo de Dios para uno de sus hijos. Ahora, en efecto, Dios se enoja y castiga a sus hijos. Usted puede preguntarse, ¿eso es cierto? ¿Es esto cierto? ¿Dios castiga a sus hijos? ¿Se enoja a tal punto que los castiga? Y la respuesta es claro que sí. Y muchas veces el castigo puede ser muy severo para sus propios hijos, los hijos del Señor. En la Biblia vemos varias historias de estas y yo quiero comentarle algunos ejemplos para que usted y yo podamos entender el sentido de este capítulo y sacar el mejor provecho de la enseñanza. Entonces, para dar unos ejemplos, Dios castiga a sus hijos. De verdad, Dios los castiga. Él se enoja. Vea lo que dice otra vez Deuteronomio, porque vamos a buscar 3 versículos más ahí. En Deuteronomio, el capítulo 3. Moisés aquí le está haciendo un resumen al pueblo de las cosas que habían sucedido y le está resumiendo también, recordándole las leyes que Dios les había dado, porque ya el pueblo estaba muy cerca de entrar a tomar la tierra. Entonces, en el capítulo 3 del Deuteronomio, el versículo 26, dice Moisés contándole al pueblo lo siguiente: pero Jehová se había enojado conmigo a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Jehová se enojó conmigo y no me escuchó. No atendió la petición de Moisés. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Y pues entendemos y conocemos y sabemos que el asunto de que se trata es que Moisés quería entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo: no vas a entrar porque usted no me glorificó a mí en su momento. Moisés se había enojado con el pueblo le había provocado al enojo, entonces él actuó en su enojo y no glorificó a Dios como tenía que hacerlo, y Dios ahora se enojó con Moisés y como castigo no le permitió entrar. Entonces Dios se enoja con sus hijos, se enojó con Moisés aquí. Y él está diciendo: Dios está muy enojado y ni atendió mi petición. Escuchó su oración, pero no atendió su petición, entonces no le permitió entrar a la tierra prometida. Interesante notar esto. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Una tremenda bendición perdió Moisés por haber enojado a Dios. Y usted y yo vamos a perder muchas bendiciones cuando hacemos lo mismo. Cuando enojamos a Dios, se pierden las bendiciones. Entonces evitemos de hacerlo. Se enojó mucho con el pueblo israelita cuando levantaron el becerro de oro. Si tal vez usted se acuerda que cuando ellos salieron y Moisés tuvo que salir al monte, ya estaban en el desierto y Moisés subió al monte para tomar la ley, que ellos decidieron hacer un becerro para adorarlo, pensando que Moisés, quién sabe qué le había pasado, decían ellos. Hablaron con Aarón, que era el encargado, y Aarón les atendió y levantaron un becerro
de oro y lo adoraron, como si eso hubieran sido los dioses que los habían sacado a ellos de Egipto. Ahora, cuando Moisés desciende del monte y ve lo que pasa, él nos cuenta lo que sucedió en Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 19, dice así, 9:19, dice, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado. Aquí vamos otra vez. Jehová se había enojado contra vosotros. ¿Para qué? Para destruiros. El enojo había llegado a un punto de que Dios estaba dispuesto a destruir el templo y levantar una nueva descendencia del mismo Moisés. Pero Moisés oró y dice la Biblia que Dios escuchó la voz de Moisés, la intercesión y perdonó al pueblo. Sí, Dios se enoja. También dice la Biblia que Dios se enojó con el mismo Aarón, que fue el que accedió a levantar el becerro, fabricarlo y que lo adoraran. Entonces vemos en el mismo capítulo, estamos en el capítulo 9, en el versículo 20 de Deuteronomio 9:20, contra Aarón también se enojó Jehová. Jehová se enoja. Se enojó, dice, en gran manera había enojado, un enojo tremendo para destruirlo. Iba a destruir a Aarón. Iba a destruirlo completamente. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y entendemos que Jehová también escuchó la voz o la oración de Moisés y perdonó a Aarón, le perdonó la vida. En Zacarías 1:12 hubo un enojo de Dios y por el enojo de Dios vino el castigo y vino el cautiverio. La Biblia dice en Zacarías 1:15 que Jehová está enojado contra las naciones. Enojado contra las naciones. Usted puede ver eso en Zacarías 1:15. Dios no ha sido severo con las naciones como podría ser él por el pecado y que les había dado cierta tranquilidad y que en vez de ellos ser agradecidos por la tranquilidad y la bendición que Dios les daba, más bien aumentaron su maldad y entonces Dios estaba airado para castigarles terriblemente. Y eso también está sucediendo hoy día. Entonces Dios se enoja. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ahora sí, vamos al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 19, dice así, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es una verdad de Dios. Es Dios hablando y diciendo a Juan, escribe esto a la iglesia y dile, yo reprendo y castigo a los que amo, no por gusto, sino porque la iglesia se pone contra Dios, se enfría en su corazón. Es un mensaje a la iglesia de la Odisea, una iglesia muy fría. Entonces ahí está la advertencia de Dios para los que ama. Yo voy a corregirles y yo voy a castigarles según lo que dice la Biblia en ese texto. Muy bien, entonces, volviendo al Salmo 38, las consecuencias. Pareciera que, David estaba confesando que hay un pecado en él y vamos a notarlo aquí en los versículos, pero si usted nota el versículo 3 y el versículo 4, por causa del pecado, David llega a tener unas consecuencias terribles en su vida. Vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Nada hay sano en mi carne, dice él. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. No hay paz en mis pensamientos, no hay paz en mi mente. La conciencia me acusa constantemente. Entonces, o tenía un problema de una enfermedad física o también un problema de una enfermedad mental, como vemos en el versículo 4, ¿verdad? Que él habla de mi cabeza se ha agravado y hay una gran carga pesada sobre mí por esa iniquidad. Una enfermedad, o sea, su mente estaba completamente golpeada por los pensamientos que acudían a su mente a causa de sus iniquidades y su pecado. Pudiera ser que
todo este estrés, toda esta carga en su ser, en su mente y en su corazón habían generado en un problema también físico. Había perdido sus fuerzas, había perdido su vitalidad como hombre de Dios que él era también. Y la verdad es que esto podía ser algo que sucedió en la vida de él. Ahora, eso podía ser algo que sucedió. La revista BBC Mundo, en su apartado de salud, nos dice lo que puede causar un estrés ya fuera del límite en la vida de una persona. Puede afectar el sistema inmune de la persona, el estrés. El sistema inmune de la persona, virus y bacterias y otros agentes dañinos pueden penetrar a su cuerpo con más facilidad. Y la recuperación también a esos mismos problemas puede ser más lentas. Eso es lo que dice la revista de salud. Dice que el estrés desmedido puede afectar el sistema digestivo. Puede causar ácido estomacal, reflujo, hinchazón o estreñimiento en algunos casos. Esos son algunos efectos también. Asuntos de... Y eso si usted mantiene el deseo de comer, porque muchas veces se pierde el apetito también con el estrés. Pero cuando usted come, la comida le cae mal. Afecta los músculos, dice, el estrés afecta su físico, sus músculos, y entonces viene el dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de hombros, dolores corporales. Si usted dice, ¿qué es lo que tiene? Un gran estrés, y está afectando su físico, un estrés desmedido puede afectarle terriblemente a usted. También dice que puede afectar el corazón, que puede afectar el sistema respiratorio y que también inclusive puede afectar la mente, los pensamientos y la sexualidad en las personas. Entonces esto es una verdad, eso es real y pudo haber estado pasando con David. David estaba sufriendo un grave estrés en su ser por todo lo que estaba viviendo, por lo que había cometido, por sus errores, por su pecado, fuera cual fuera que fuera el pecado. Él lo sentía demasiado grave en su ser y le estaba afectando en gran manera. A ese estrés hay que añadirle que había una conciencia acusadora constante, los recuerdos de su pecado que eran constantes, un remordimiento por su maldad, la distancia que habían tomado sus allegados, porque vamos a ver cómo él dice luego que aún los que están cerca de mí se han apartado de mí pensando, ¿qué sucede con el rey? Y las continuas amenazas de sus enemigos, porque él como rey siempre tenía amenazas que estar tratando. Enemigos quieren entrar, enemigos quieren destruir, tanto enemigos afuera como enemigos también que tenía por adentro en el pueblo. Y aparte de todo eso, la gran responsabilidad que tenía como un rey, porque él era el gobernante de una nación. David en el Salmo 38 nos muestra que él estuvo a punto de un total colapso. Esta condición en la que cayó David es una forma clara, cuando vamos a leer el Salmo, cuando leemos y estudiamos el Salmo, de la condición en la que usted y yo pudiéramos caer cuando decidimos cometer pecado deliberadamente y guardar el pecado y no confesarlo. Podríamos caer igual como él cayó. Yo quiero que usted note ahora los versículos 6 al 8 y el versículo 9, para que entendamos un poco cómo se sentía David. Dice así: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi suspiro no te es oculto. Encontramos o vemos y leemos un asunto terrible. Es terrible lo que él dice, cómo se siente. Alguien escribió acerca de David, cómo se sentía en ese salmo con las siguientes palabras. Esa persona dijo: el espíritu poético del rey le había dejado. El cantor de Israel estaba callado, ya no escribía más cantos. El guerrero de Israel no tenía valor para salir a pelear. Como dice el versículo 2 y 13, los que me buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. ¿Y qué hace él? Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, como si fuera mudo, no abro la boca. Hay amenazas y él está quedito, él no reacciona como el guerrero que él es. El rey había perdido su dignidad. El versículo 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya.
¿Qué pasó con el rey? El admirado de todos se había vuelto un digno de lástima. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Qué terrible que un hombre con las cualidades de David, con los dones que tenía, con las capacidades adquiridas, con la fuerza, la inteligencia y el liderazgo que contaba, llegara a caer en una situación como esta, semejante a este asunto, casi a llegar a ser inútil. El rey se sentía inútil. Ya no podía cantar, ya no podía hacer poemas, ya no podía pelear, ya su dignidad estaba caída, él se sentía tan mal. Y uno dice, qué lástima, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa, déjeme decirle que esto le va a suceder a usted y esto me va a suceder a mí también, nos va a suceder a nosotros si nosotros decidimos pecar deliberadamente contra Dios y guardar el pecado, no confesarlo y no apartarnos. Porque la Biblia dice, no prosperará. Y aquí vemos que el rey no prospera. Y nosotros no vamos a prosperar tampoco. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Si hacemos lo que David hizo y no quería confesar, vamos a encontrarnos en la misma condición que él. El amor de Dios se apaga, el amor a Dios. Uno dice, no sé, Dios, sí, Dios es bueno, pero no tengo tanta ganas de servirle, porque se apaga el deseo de servir a Dios, se apaga el deseo de ir a su palabra, de hablar con Él por medio de la oración, se apaga el deseo de ir a los cultos y estar con los hermanos y adorar a Dios juntos, se apaga, todo eso se apaga, porque uno no confiesa el pecado y lo mantiene y lo guarda y lo comete. Es un problema tremendo. No hay deseo de adorar, no hay deseo de cantar, no hay deseo de servir, no hay deseo para pelear por la fe que nos fue una vez dada. Perdemos la admiración de otros que hemos ganado con nuestro buen testimonio. Después estamos buscando personas para quien acusar de nuestros sentimientos. Es que yo caí y yo dejé de ir al culto y yo estoy desanimado y yo estoy apartado, pero es porque fulano y fulano y fulano me hicieron estar aquí. Y buscamos a quien acusar por nuestra situación. Pero la verdad del caso es que al fin el culpable de estar lejos de la presencia de Dios y del servicio a Dios y de la oración a Dios somos nosotros mismos. Es usted y soy yo. No busquemos a quien darle la culpa o echarle la culpa. Entendamos que esto es problema nuestro, es problema de nuestro pecado, sea celos, sea amargura, enojo, venganza, odio, lo que fuera, resentimiento. El pecado está en nosotros y nos está llevando a consecuencias terribles, como le llegó al rey David. Alguien dijo así, esta frase la he comentado algunas otras veces en la iglesia cuando he predicado, es una frase que me parece muy cierta. Y dice así, el pecado te llevará más lejos de lo que deseas ir, te mantendrá más tiempo de lo que querías permanecer y te costará más caro de lo que deseabas pagar. Y esto es muy cierto. Y veamos algunos ejemplos de cómo el pecado de verdad llevó a las personas más lejos de lo que pensaban ir y las hizo permanecer allí más de lo que pensaban permanecer y tuvieron que pagar un precio más grande del que pensaban que iban a pagar por su pecado. El pecado de Caín lo llevó a ser marcado de por vida. Su arrogancia delante de Dios lo llevó a levantar una generación. Sus hijos, sus nietos y los que siguió era una generación sin temor a Dios. Por su orgullo, levantó una generación que no tenía temor de Dios. No adoraban a Dios. Fue una generación perversa, la generación de Caín. Eso se ve en Génesis el capítulo 4. El pecado del mundo antiguo en el tiempo de Noé llevó al mundo a sufrir las consecuencias de un terrible diluvio. Todos murieron ahogados, menos 8 personas. Esa historia se encuentra en Génesis capítulo 6 al capítulo 8. La falta de fe de Abraham y el hecho de que él, dudando de Dios, tomara a su sierva Agar para levantar descendencia de ella, llevó a un asunto de problemas que ha servido de generaciones entre los descendientes de Abraham, los descendientes de Agar y pues su descendencia prometida, la descendencia que vino por Isaac a través de Sara.
un problema que se mantiene hasta el día de hoy, Génesis capítulo 16, el pecado de favoritismo de Jacob. Si usted sabe y entiende, Jacob tenía 12 hijos y una hija, y él amaba mucho a ese hijo, José. Y dice la Biblia claramente que él era el favorito de su padre, y sus hermanos, sabiendo que él era el favorito, lo despreciaban. Entonces el favoritismo de Jacob llevó a extremos el odio de los hermanos contra su hermano José. El pecado nos va a costar más de lo que queremos pagar. Nos mantiene más de lo que queremos quedarnos, y el pecado nos lleva más lejos de lo que pensábamos ir. El pecado de la murmuración de María, como ya lo mencionaba antes, le costó quedar leprosa y fuera del campamento por varios días. Un pecado muy humillante. El pecado del pueblo en el desierto y sus malos deseos llevó a toda una generación a morir en el desierto, vagar por 40 años y morir. Eso se encuentra en el capítulo de Números, el capítulo 14. El pecado de la rebelión de Saúl le costó el reino y una muerte humillante. Usted tiene que leer eso en 1 Samuel 15, cuando él ya en su orgullo, con la misión que le dio Dios de ir a Amalek y destruirla, y él dijo, no, voy a hacerlo a mi manera. Ahí el reino de él se rompió. El pecado de Salomón, las mujeres, la adoración a falsos ídolos, el acumular los caballos y las riquezas, que Dios le dijo, tenga cuidado, no lo hagas. Él acumuló y dejó de servir a su Dios como tenía que hacerlo en su edad más adulta. Las mujeres cambiaron su corazón para adorar dioses ajenos, y Dios se enojó, y ese pecado le costó a Salomón la división del reino. Y eso se lo puede leer en el libro de Primero de Reyes, capítulo 11. Sí, el pecado nos lleva a pagar un precio más grande del que queremos nosotros pagar. Y seguro David, fuera por el pecado con Betsabé, si es el asunto del pecado de Betsabé aquí en ese salmo, o si fuera otro pecado, sea como sea, él supo o sentía que iba a ser descubierto. Él sabía que ya Dios le tenía y lo estaba tratando con él, en su mente y en su físico, decaído completamente. Y seguramente puede ser que David en ese salmo recordara al rey Saúl, que él conoció bastante bien, y recordar cómo Saúl le fue por haber sido rebelde contra Dios, y él tenía que entender que él tenía que arreglar ese asunto, que Dios puede ser muy severo con el pecado que se oculta y no se confiesa. David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre sincero. Las palabras que él escribe en ese salmo son palabras muy sinceras. Él confiesa su corazón delante de Dios y describe lo que él siente. Había un dolor continuo en su ser por causa de lo que había pasado en su vida. Para las personas que toman el pecado livianamente, ese salmo pudiera parecer un poco como exagerado, ¿no? ¿Y por qué ese hombre se siente tan mal? Porque hizo un pecadillo. ¿Cómo David se siente como tan miserable? No habría que sentirse tan así, pensarán algunos. Esas personas son las que toman el pecado tan liviano, que a veces, más bien, hay personas que creen que ciertos pecados son necesarios, ¿no? He escuchado a personas que dicen, bueno, hey, desquítese, no se deje, no es que le hagan lo que le hicieron, usted tiene que desquitarse, tiene que vengarse. Entonces, para ellos, venganza es casi que una necesidad. Usted no tiene que ser tan sincero en lo que hace. Usted una mentirilla no va a destruir el universo. Una mentirilla, tal vez usted necesita. Una mentira a veces es necesaria, creen ellos. El pecado es necesario y así por el estilo. Entonces, pero los que conocemos a Dios y conocemos la santidad de Dios y hemos experimentado la santidad y la grandeza de Dios, sabemos que sí, el pecado, por más pequeño que sea, puede llegar a hacerle sentir a uno completamente miserable delante de Dios. Cuando Dios se enoja es cosa terrible, hermanos y amigos. De verdad que sí, de verdad que sí. Y puede ser que cuando Dios se enoje puede traer sobre usted y sobre mí su mano terrible, y puede haber decaimiento, puede haber enfermedad y aún muerte. Si usted lee el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, la Biblia dice, especialmente en el versículo 30, que a los que tomaron la cena del Señor indignamente, algunos estaban débiles y otros estaban enfermos, y aún otros habían dormido, que significa habían muerto, como castigo por ese pecado. Sí, Dios puede ser terrible cuando trata el pecado. David entendió que Dios es un Dios terrible. Dice que sus saetas han caído sobre mí. Él está experimentando la mano de Dios, una mano de enojo. Por eso él dice, no me reprendas en tu furor. Estás con un furor sobre mí y me estás
tirando saetas y David se sentía muy mal, se sentía terriblemente. Habían enemigos, como dice en el versículo 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes, dice, versículo 19. Están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causas. Están vivos y fuertes. Yo no puedo seguir así. Él supo que no podía seguir así. Hay enemigos allá afuera. Satanás, están sus ángeles, el mundo y todo lo que es contra la iglesia y contra el cristianismo. Hay muchos enemigos que quieren destruir la iglesia, el cristianismo, la familia, los principios divinos, los principios de Dios. Los quieren poner por debajo, allá afuera el mundo. Y si hay enemigos fuertes, ¿cómo nosotros vamos a estar siempre decaídos y derrotados por el pecado y desanimados y sin ganas de servir y sin ganas de pelear, más bien castigados por Dios? Eso no puede ser así. No puede ser así en el mundo en que estamos viviendo. Y David lo supo. Él dice, ¿cómo es posible? Yo me siento tan mal, me siento como sordo, me siento como mudo y enemigos de Dios están ahí, los enemigos están ahí vivos y con fuerza. Entonces él tiene que arreglar esa situación. Él tiene que arreglar esa situación. Y usted y yo también tenemos que hacerlo. Si Dios es por nosotros, dice la Biblia en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Eso es un bonito verso. Pero cuando Dios está enojado con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios ha quitado su bendición, como dice Moisés, cuando pedimos y Dios dice, ya no escuchó mi petición, porque estaba enojado porque yo había pecado. Entonces, ¿cómo funciona? Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué hacer. Hay mucho por qué estar levantado, por qué debemos estar levantados y listos para pelear, pero no vamos a hacerlo si estamos en pecado y guardando el pecado sin confesarlo. David decide confesar el pecado. Usted ve ahí en el versículo 18, el Salmo 38 dice, por tanto, confesaré mi maldad, confesaré mi maldad. Eso es importante. Ahí está la clave de todo lo que viene diciendo, con lo que él estaba sintiendo. Quizá lo mismo que hemos sentido usted y yo en alguna otra ocasión o estemos sintiendo hoy si estamos mal con Dios. Asuntos de pecado. Hoy estamos tratando asuntos de pecado en la vida. Y si estamos sintiéndonos igual, ahí está la clave. Mi pecado confesaré, dice el versículo 18, confesaré mi maldad. Y aquí David va a poner las cosas como tienen que ser. Es bueno confesar. Confesar el pecado es bueno y estamos invitados a hacerlo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Entonces, pues, estamos invitados a confesar el pecado. Más bien en Isaías 1:18, la Biblia dice que Dios nos dice, entremos a cuenta y vamos a tratar el asunto de tu pecado y yo te limpio, yo te lavo si es necesario. Pero hay que entrar a cuentas, eso es importante. Y David lo está haciendo. David va a poner las cosas como tienen que ser. Delante de Dios. Por eso él dice así en el versículo 18, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, me contristaré por mi pecado. O sea, yo voy a ver el pecado como es suficiente mal para yo necesitar contristarme, o sea, entristecerme. Es un asunto nada de alegría, no es un asunto de decir, bueno, Señor, tú sabes, cometí pecado, hasta luego. Yo me voy a entristecer. Voy a ver el pecado como es, verlo al nivel que tiene que ser visto cuando uno peca. Y por supuesto, por las consecuencias que uno tiene que pagar cuando peca. Es solamente al ver el pecado como es y llamarlo por su nombre que uno puede de verdad sentir con tristeza de corazón. Muchos no ven gran maldad en el pecado, de verdad, como decíamos antes. Ciertos pecados, nosotros medimos el pecado, ¿verdad? Dice este pecado, pero este pecado, aquella otra persona comete peores pecados que yo. Yo he escuchado esto de personas, pero aquellos pecan más que yo. Pecados son más graves que este. Entonces, sabe que es un pecado, pero nada más dice que no es tan grave. Entonces, cree que puede sostenerlo ahí, que puede mantenerlo porque no es tan grave como otros pecados. Una forma equivocada de pensar de esas personas. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. David hace un clamor, versículo 21, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Ese versículo debemos entenderlo como que es algo que está continuando. Cuando él dice, no me desampares, es, en otras palabras, no me mantengas desamparado, porque es algo que él ya está experimentando, algo que está viviendo. Cuando él dice, no te alejes de mí, lo que está diciendo es, no te mantengas alejado, oh Dios. Es lo que está diciendo, porque es algo que él ya está viviendo
por causa del pecado de su vida. El caso es que él pide ayuda a Dios. Apresúrate a ayudarme, una ayuda pronta, una ayuda que él ocupaba que fuera rápida. Y dice, Señor, apresúrate a ayudarme, oh Señor, oh Dios, mi salvación. Él llama a Dios su salvación. Es que él sabía que ocupaba la ayuda de Dios. No era la ayuda, hermanos, no era la ayuda de los sacerdotes que estaban alrededor de él. No, él no ocupaba las sacerdotes, no estaba ocupando a sus hijos venir, no estaba ocupando a sus esposas. Él lo que está ocupando es a Dios. Dios es mi salvación y yo necesito que Él sea el que llegue pronto a socorrerme. La situación pasó y David llegó a ser restaurado, perdonado y restaurado, pero él escribe entonces el Salmo, lo escribe para él recordar. Yo no puedo olvidar lo que experimenté cuando mi pecado me separó de Dios, toda la angustia que sufrí. Entonces pone un salmo para recordar, pero no solamente para recordarlo él, sino para que usted y yo que leemos la palabra podamos recordar y pensar y ver lo que él vivió y evitar caer en el mismo error que él cayó. Dice el versículo 1, y voy cerrando, vamos cerrando el estudio, versículo 1, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues con tu ira. No me castigues con tu ira. Aquí yo quiero decir algo importante. A veces pedir perdón a Dios, porque ese es el punto que estamos hablando, hay que confesar el pecado y pues lamentarse por el pecado y apartarse del pecado. Muy bien, confesamos el pecado delante de Dios, pero a veces confesar el pecado delante de Dios no necesariamente elimina el castigo por el pecado. Espero que usted me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Pedimos perdón, pero tenemos que sufrir las consecuencias o el castigo de Dios por ese pecado. Como ya mencioné, Moisés fue quitado de entrar a la tierra de Canaán. No fue que no va a entrar por un rato y después va a entrar, sino que no va a entrar nunca. Y ese fue el castigo que tuvo que tomar. María, 7 días, no fue que le quitó la lepra inmediatamente, sino que va a estar fuera 7 días. Y eso era un castigo severo para ella. El mismo Esaú, cuando Esaú despreció la primogenitura que se la vendió a su hermano por un plato de comida, era una bendición de Dios que él despreció. Luego la Biblia dice que él quiso la bendición del primogénito, porque hay una bendición para el primogénito. Esa bendición la recibió Jacob. Esaú había despreciado la primogenitura y ahora quería la bendición del primogénito y fue a su padre. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 17, que él fue rechazado para la bendición, aunque arrepentido lloró y la procuró con lágrimas, pero no fue escuchado. Entonces él tuvo que sufrir ese castigo por el resto de su vida. No había otra bendición para él, no habían 2 bendiciones, había una y él tuvo que sufrir eso. Ese castigo a veces puede ser muy duro. Ahora, el asunto es este. Si hemos fallado delante de Dios o si estamos recibiendo castigo por nuestro pecado, la idea es la siguiente. Es mejor que recibamos el castigo por justicia, bajo confesión y perdón, y no bajo justicia y furor de Dios. Y usted pregunta, ¿a qué se refiere con esto? Yo ya les conté antes que cuando Aarón falló, haciendo un becerro de oro para que el pueblo lo adorara en lugar de Jehová, Moisés dijo que Dios había enojado tanto con Aarón que lo quería destruir. Pero Moisés oró por Aarón y Dios no lo destruyó, pero que Dios se había enojado tanto como para destruirlo completamente. Quizás de la misma manera que habían sido muertos sus hijos, que también fueron sacerdotes. La historia nos cuenta que los hijos de Aarón, que eran también sacerdotes, habían ofrecido un fuego extraño delante de Jehová y se levantó fuego de Jehová y los quemó. Ellos murieron ahí mismo. Quizá Dios iba a hacer lo mismo con Aarón, iba a quemarle, porque había levantado una adoración equivocada, una adoración fuera de toda la ley de Dios, un ídolo egipcio. Ahora, ese era el castigo para él hubiera sido, si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, un castigo severo, terrible, un castigo bajo furor de Dios. Ahora, pero Moisés también fue castigado a no entrar a la tierra. ¿Usted se acuerda de eso? Ya hemos hablado de eso varias veces en este culto, hemos mencionado esto. Pero
Si usted ha estudiado la Biblia, usted se dará cuenta que en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés es censurado por Dios y Dios le castiga, dice, no vas a entrar a la tierra, ese es el castigo tuyo. Pero voy a hacer algo, usted va a subir al monte y te voy a permitir ver la tierra, se la va a ver, dice Dios. Y luego pues vas a dormir con tus padres, vas a dormir con tus padres, te va a morir. Y la Biblia dice que Dios allí lo durmió y que la Biblia dice que Dios también fue el mismo Dios que enterró a Moisés. La Biblia dice que nadie conoce el lugar de su sepultura, pero dice que Dios lo sepultó. Ahora yo me pongo a pensar, ¿quién no desearía morir así? Yendo al monte, a la presencia de Dios, que Dios lo duerma y que Dios lo entierre a uno. Sería algo fabuloso. Eso fue una bendición al final de Dios para su siervo que, si bien había pecado, pero Moisés había confesado su pecado, había pedido perdón, y Dios dijo, sí, has pedido perdón, pero te puedo dejar entrar, pero voy a hacer que tu muerte sea una muerte bendita. Y fue algo muy maravilloso para Moisés. Es que Dios es misericordioso, y por eso es que el rey David, cuando estudiamos la historia del rey David, dice la Biblia que David hizo un censo al pueblo, quería saber cuántos soldados habían. Dios se enojó con David y le mandó al profeta a decirle que le iba a mandar un castigo. En la misericordia de Dios para con su siervo, el rey David, Dios le permite a David escoger entre 3 castigos. Le dice así, usted va a escoger entre 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos o 3 días de una peste que yo voy a enviar sobre Israel. Usted escoja. David no lo pensó mucho. David dijo, yo quiero escoger 3 días bajo la mano de Dios. ¿Y sabe lo que dice David? Esa historia se encuentra en 2 Samuel, capítulo 24, donde David dice, yo prefiero la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas. Y si yo sé que se confieso mi pecado, y si me arrepiento y confieso, yo sé que Dios perdona y puede hacer y mitigar el castigo. Dios puede hacerlo. Sus misericordias son muchas. Es mejor ser castigado bajo confesión y perdón que ser castigado por la justicia y el furor de Dios. Ambos castigos son justos, pero mejor ser bajo el perdón mío y la confesión y el perdón que Dios me da que ser castigado y caer bajo el furor de la mano de Dios por ser rebelde. Entonces, la idea de este estudio terminando es no desmayar, no desmayemos cuando somos reprendidos por Dios, dice la Biblia. No desmayemos cuando somos disciplinados por Él, porque Él al que ama disciplina y azota al que recibe, pero lo hace siempre con el propósito de ayudarnos, de disciplinarnos, de hacer de nosotros mejores hijos para Él. Así que no se desanime. Si hemos pecado delante de Dios, si has pecado delante de Dios, debemos ir a Él, Él nos recibe, entremos a cuentas con Dios. Y dice Él, y si sus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los hago blancos, como blanca la limpieza de Dios. Pero tenemos que ir y caer en arrepentimiento, reconocer que hemos fallado delante de Dios, no seguir llamando a los pecados como pecaditos que no tienen ningún problema. O tratando de señalar a otras personas como es que fulano y fulano, y pues estoy así por eso, pero no es así, es usted delante de Dios, delante de su ley y delante de un Dios que va a castigar a sus hijos y que puede hacerlo en forma severa si no nos cuidamos, pero puede hacerlo de una manera misericordiosa si confesamos. Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Ustedes conocen la historia de Acab. Se casó con una mujer llamada Jezabel e hicieron desastres en Israel. Y él fue uno de los reyes más malos que hubieron. Pero la Biblia nos cuenta en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, que Dios mandó al profeta Elías a decirle a Acab las cosas que iban a venir sobre él por su pecado. Dice la Biblia que Acab, escuchando la voz de Dios, se arrepintió y se humilló delante de Dios. Y ese hombre era tan malo que cualquiera hubiera pensado, nada va a pasar con esa humillación, Dios va a terminar castigándolo. Pero dice la Biblia que Dios dijo, mire, él se ha humillado. Dios notó su humillación del hombre más malo. Uno podía encontrar uno de los más malos en la Biblia. Y Dios dijo, voy a refrenar mi castigo. Y va a venir problemas para el reinado, pero va a ser después de él. Por ahora, por haberse humillado, no voy a traer el castigo en sus días. Entonces le dio a él un poco de su misericordia. Y tendrá misericordia con mucho más razón de usted y de mí, de nosotros que somos sus hijos. Tendrá él
misericordia. Entonces, recuerde cómo es Dios, recuerde lo que Dios puede hacer, recuerde lo que experimentó David. No tome ese salmo en vano, tomemos lección de este salmo, estemos en paz con Dios, y si hemos fallado delante de Dios, una vez más digo, vayamos hoy en confesión de nuestro pecado, porque es bueno delante de Dios el que se acerca y se humilla, como dijo David, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación.